Sheman, siempre presente al servicio de la Iglesia Católica, presenta a la predicadora Blanca Ruiz, con un mensaje que le hará viva y eficaz la palabra de Dios. El tema: oración de la noche. Entonces Pedro y Juan lo miraron y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención creyendo que iban a darle algo. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto se pusieron fuertes sus pies y sus tobillos. Entonces el cojo dio un salto y poniéndose de pie, empezó a andar. Entró con ellos en el templo andando y brincando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio andar y alabar a Dios, y estaban llenos de asombro y espanto por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era él mismo, que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. Palabra de Dios. Una mañana, estando en oración, me permitió el Señor leer esta su palabra divina, me permitió penetrar en ella y me dio su gran bendición. A medida que penetraba en lo que Pedro y Juan le habían dado a aquel cojo, solo le daban lo que tenían, y no era justamente ni oro ni plata, sino las bendiciones de Dios, el poder de Dios, la sanidad del Señor Jesucristo, y en su nombre se lo concedieron. Vino a mi mente fuertemente la idea, o mejor dicho, la necesidad de grabar estas enseñanzas, como te dije al principio, y de hacerlas llegar hasta todas las personas que por cualquier dificultad o cualquier necesidad o cualquier impedimento no pueden recibir una enseñanza o no saben cómo orar. A esta enseñanza y otras que van acompañadas de esta en diferentes cassettes, quiero darles el nombre: lo que tengo te doy. Sí, hermano, lo que el Señor me ha dado te doy. Lo que Jesucristo en su bondad inmensa me ha enseñado y me ha ido fortificando a medida que le voy dando por los lugares por donde voy, eso es lo que quiero darte. Y esta enseñanza que voy a narrar aquí y que voy a darle un nombre muy simple, voy a ponerla oración de la noche. Es una enseñanza que quisiera cimentar, mejor dicho, basar en dos pasajes bíblicos. El primer pasaje bíblico lo encontramos en San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5 y en el verso 7, cuando la palabra del Señor nos amonesta claramente a través de San Pedro, diciéndonos así: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Palabra de Dios. Al pensar en esta frase, es una sola frase: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Vienen a mi mente todas aquellas personas que tienen su vida amargada, que tienen cuestionamientos grandes, que tienen incógnitas que no han podido desarrollar, que no tienen respuesta para ellas, o simplemente que en medio del problema que viven no saben qué hacer. Y todos los días estos problemas van tomando su mente, porque las van llenando de pensamientos dolorosos, tristes, amargos, y van tomando posesión de su corazón, porque en esos corazones se van dando esos deseos que realmente no son deseos que llenan la persona de necesidad de acercarse a Dios, de deseo de rendirle sus vidas a Dios. No, son deseos insanos. Son deseos que demuestran la inmadurez de la persona que los tiene. Son deseos que llevan esa persona a actuar tantas veces como no quisiera actuar,
Y como consecuencia, estas vidas se van convirtiendo en infiernos que todos los días destruyen más la persona y le hacen vivir una vida que no vale la pena, según ellos, vivir. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. Posiblemente en este instante, la persona que escucha este cassette es una madre de familia. Esa madre de familia, antes de ser madre, enfocó su vida en el matrimonio. Posiblemente, por un periodo de tiempo, conoció a un hombre. Creyó que ese hombre llenaba sus ideales, que ese hombre le era para ella esa persona que anhelaba para formar un hogar, para concebir sus hijitos, darles vida a sus hijitos y más tarde para alimentar ese hogar. Pero por circunstancias ajenas a su vida, aquello se ha visto derrumbado. Ese hombre tal vez ya no está con ella, ese hombre tal vez ya formó otro hogar, ese hombre tal vez les abandonó, ese hombre tal vez sí vive con ella, con sus hijos, pero es una carga tan dura, es una cruz tan pesada, que esta pobre mujer ya no tiene deseos de vivir. La amargura es tan grande, tan extremada su necesidad de, no sé cuántas veces hasta de terminar con su vida, que no encuentra gusto, no tiene paz, no hay alegría, no transmite más que tristeza y soledad. Para ella, dentro de su vida, lo que tiene es eso, lo que tiene es lo que da. A sus hijos, a su esposo, a sus parientes, no les da más que tristeza y soledad. Para ti, mamacita, esta oración te puede servir, primero que todo, para orar por tu esposo, como esposa. Segundo, para orar por tus hijitos, si ya hay alguno en dificultades, si ya se están perdiendo, si son díscolos, si son rebeldes, si son personas que ya salieron del hogar en momentos muy difíciles y duros, y tal vez tú hoy quisieras ayudarlos porque ya te encuentras más cerca del Señor. Pero te das cuenta que el tiempo ha pasado. Te das cuenta que ya no puedes manejarlos como los manejabas cuando eran niños pequeños. Tal vez por la vida que llevaste, por el ejemplo que les diste, ya ni te creen, ya ni te escuchan, ya ni te ponen atención. Posiblemente esos hijos vivan en tu hogar, pero nunca irían a orar contigo. Nunca te aceptarían que hicieses una oración con ellos. Para ti, esposa o madre, es esta enseñanza. También es para ti, esposo, que encuentras que tu mujer anda en dificultades. O es para ti, suegro o suegra, que quieres buscar la paz del hogar de tu hijo o de tu hija. O es para ti, hermano o hermana, que quieres orar por tu hermano o por tu hermana. O es para ti, amigo o amiga, que quisieras pedir en una forma muy especial por ese compañero, por ese amigo, por esa persona a quien aprecias tanto. Esta oración es para todos aquellos que quieran hacerle bien a un alguien muy especial, un alguien que no acepta oración, a alguien que no está cerca de Dios, a alguien que vive en un país lejano, a alguien que por circunstancias ajenas a su voluntad o con consentimiento ya se ha alejado de nuestras vidas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26 y en el verso 41, leemos: quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. De veras, su espíritu tiene mucha voluntad, pero su cuerpo es débil. Palabra de Dios. Estas palabras se las decía Jesús en Getsemaní a sus apóstoles, a sus predilectos, a aquellos a quienes había llevado con él, a aquellos que permanecían en él. Estas palabras te las digo yo hoy a ti, predilecto del Señor, escogido, llamado, a ti que estás en Jesucristo, a ti que has encontrado paz y alegría en el camino del Señor, y a ti que te gustaría acompañar a Jesucristo en los momentos difíciles de la vida de las personas que te rodean. Mejor dicho, a ti que quisieras pedirle a Jesucristo que le ayudase a esos seres queridos tuyos. Te repito, quédate despierto y ora para que no caigas en tentación. ¿Por qué digo para que no caigas en tentación?
Porque muchas veces oramos, pero oramos sin aceptarnos. Muchas veces oramos y oramos criticando a las personas. Muchas veces le pedimos a Dios, pero no es una oración desinteresada, no es una oración generosa. Es simplemente como un quejido lastimero, es simplemente como algo que cansa, es simplemente como algo que se repite tantas veces sin pensar lo que decimos, que ni siquiera llega al Señor, porque no es una oración debidamente orientada. Voy a enseñarte entonces qué hacer en esta oración de la noche. Ponle atención, voy a ir punto por punto, con mucha suavidad, con mucha delicadeza y al mismo tiempo pausadamente. Posiblemente en el transcurso de la enseñanza voy a repetir estas mismas palabras que voy a citar ahora punto por punto, en otra forma, para que se te graben. Porque la oración de la noche no es una repetición de lo que yo te voy a enseñar con mis palabras. Es una oración generosa que va a salir de tu corazón y que Cristo Jesús la va a hacer contigo. Mejor dicho, por medio de ti, te va a usar a ti para llegar hasta esa persona. Recuerda que Jesús subió al cielo, y subió al cielo en cuerpo y alma. Subió al cielo como Dios, hombre, que había venido al mundo para morir por nosotros, para dar su vida, para ganarnos para el Padre, y que muriendo, su cuerpo, sus pies, sus manos, su boca, su mente, todo está en el cielo, resucitado y glorioso. Entonces Él, hoy en día, aquí en la tierra, se vale de elementos como tú y yo, para que le prestemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón. Y Él, a través de nosotros, y por la fuerza y el poder de su Espíritu, llega a muchos corazones, a quienes nosotros con desinterés, con amor verdadero, le pedimos que llegue. Entonces, pon atención. Yo no sé si a ti te gustaría escribir en un papel. Valdría la pena porque lo que se escribe se recuerda. Pero al mismo tiempo, como esto está siendo grabado, tú podrías repetirlo una o más veces hasta que en realidad tomes conciencia de lo que tienes que hacer. Pero como te dije anteriormente, voy a tener la paciencia suficiente para repetir esto en distintas formas hasta que se te grabe. Primer punto, para seguir la oración de la noche. Esta oración se hace cuando la persona por quien vamos a orar duerme. Cuando está dormida la persona por quien deseamos orar. Segundo paso. Esta persona por quien vamos a orar puede estar ausente. No es necesario que esté en nuestra casa. No es necesario que viva en nuestra ciudad. No es necesario que viva en nuestro país. Puede vivir en un país lejano, puede vivir en otra ciudad. No necesitas que esta persona esté en tu casa. Tercer paso. No es necesario que la persona por quien oras sepa que tú estás orando por él o por ella. Esa persona por quien tú oras, como dije anteriormente, puede estar ausente. También puede vivir en tu hogar. No necesariamente tiene que estar ausente. Puede ser tu esposo que está acostado a tu lado. Pero no necesitas saber que tú estás orando por él o por ella. ¿Y sabes por qué? Porque muchos rechazarían la oración, aunque es cuando la persona está dormida. Repito, la persona no necesita saber que tú oras por él o por ella. Cuarto paso. Como esta oración debe de hacerse cuando la persona por quien deseamos orar esté dormida, y posiblemente esa persona, tú no tienes contacto con él o con ella, o vive en otra región, en otro país, tú debes pedirle a Dios que te despierte a ti
cuando esa persona esté dormida. Y no debe de darte susto de quedarte después de eso, de orar por la persona en un insomnio, de no volver a dormirte. No, te garantizo en nombre de Jesucristo que tú oras por esa persona e inmediatamente acabes tu oración, volverás a dormirte. Entonces, cuarto paso, pedirle a Dios que te despierte a ti cuando esa persona duerme. Quinto, es el Señor el que sana, pero te usa a ti como instrumento. Luego tú debes de estar disponible para el Señor cuando quieras hacer esa oración. Sexto paso, consciente de que vas a orar, préstale al Señor tu mente, tu boca, tus ojos, tus manos, tus pies. En una palabra, todo tu ser. El Señor va a llegar hasta esa persona a través de ti. Es a ti a quien te va a usar para llegar. Séptimo paso. Imagínate que Jesús va contigo al lugar donde duerme la persona por quien vas a orar. Aquí en este paso vale la pena hacer una pequeña aclaración. Quizás tú ya me has oído hablar en alguna ocasión sobre sanación interior, pero posiblemente no. Entonces, cuando digo te imaginas, es necesario usar la mente. Es necesario que tú con tus ojitos del cuerpo cerrados uses los ojos del espíritu. Y al cerrar tus ojos del mundo, de tu cuerpo, te imaginas a Cristo contigo allí. Te imaginas a Cristo que te toma de la mano y va contigo en tu mente, hermano. No tienes que salir de tu cuarto, no tienes que moverte de tu cama si estás sentado o acostado en tu cama. Puedes estar tal vez en el cuarto de baño, puedes estar en la cocina, puedes estar sentado en la mesa del comedor, en la sala, no importa dónde estés. Simplemente cierra tus ojos al mundo y abre tus ojos del espíritu. Que imagínate que vas con Cristo al lugar donde duerme esa persona. Lo más común y más corriente es que tomado de la mano del Señor, sientas que te acercas al pie de una cama y veas con los ojos de tu mente, de tu espíritu, con los ojos del corazón, el rostro de esa persona por quien quieres orar, dormido pacíficamente. Ese es el séptimo punto. El octavo paso. Jesús conoce el problema que tiene esa persona. Jesús conoce la necesidad de esa persona. Jesús conoce la debilidad de esa persona. Posiblemente no le conozcas tú, pero el Señor sí le conoce. Entonces, lo que tú tienes que hacer es confiar en Jesucristo. Que cuando Él contigo, a través de tu mente, se acerquen al lugar donde está esa persona, Jesús va a hacer algo grande, algo maravilloso, algo especial. Y lo primero que Jesucristo haría es aceptar a esa persona. Entonces tú en tu mente debes de estarte imaginando en ese instante que Jesús acepta a esa persona, que Jesús le besa, que Jesús le abraza, que Jesús se acerca cariñosamente, que Jesús lo que quiere tener con esa persona es un momento de intimidad, en la intimidad del corazón, cuando nos acercamos de buen humor, de buena gana, con espíritu de amor. En nosotros ocurren cosas muy lindas. Pues luego Cristo se está acercando a esa persona porque tú se lo pediste. Tú eres el instrumento para que Cristo llegue y le regale eso que esa persona necesita. Entonces recuerda, quizás tú no conoces el problema de la persona, solo sabes que anda en dificultades. Pues dile a Cristo, tú sí lo conoces, Señor, tú vas a hacer maravillas en fulano o en fulana. Ese es un paso de confianza. Ese es un voto de confianza que tú das y de amor, porque ya en ti no hay egoísmo. Ya tú quieres que el Señor tome posesión de esa persona y ya tú no limitas al Señor, ni estás ni criticando, ni justificando, ni, como digamos, haciendo quedar mal o bien ante Jesucristo a esa persona. Solo le dices, Señor, aquí estamos y yo quiero
que tú pongas tus manos divinas sobre esta persona, le aceptes, le bendigas y le regales lo que tú sabes que esta persona necesita. Y tu imaginación está allí viendo a Jesús, como dije anteriormente, con mucho cariño y mucho amor, aceptando a la persona, tomándole entre sus brazos, besándole, acariciándole, etc. Y en el paso siguiente, podríamos decir que todos en alguna etapa de nuestra vida, la mayoría de las personas, para no ser exagerados, nos ha faltado amor. Venimos de hogares donde hemos tenido padres muy buenos, padres muy generosos, padres que han bregado a darnos lo mejor, pero padres que los educaron a la dura, que los educaron a la usanza antigua, que los impulsaron desde muy niños o desde muy jóvenes a trabajar, entonces se criaron con amargura. Que las madres, porque eran hogares grandes y había muchos hijos, o era mucho el trabajo, no tuvieron tiempo para darles un beso, para darles un abrazo, o quizás a ellas mismas no se los dieron. Que los padres, los hombres fueron hombres duros, que también les criaron a la dura y que no tuvieron mucho de cariño y de amor. Esto se ve mucho en nuestro medio latino, esto se ve mucho en nuestros viejos hogares. Tal vez hoy en día la fuerza y el poder del Espíritu está ayudando a convencer a los papacitos que deben ser más cariñosos con sus hijos. Y hoy en día estamos gozándonos de la sanación interior que nos lleva a dejar tanto sentimiento de culpa, tanto remordimiento, tanta tristeza, tanta culpabilidad, vuelvo a decirlo, para nuestros seres queridos. Y estamos sanándonos, y a medida que nos vamos sanando nos abrimos más al amor, nos abrimos más a la comprensión, nos abrimos más al entendimiento, nos abrimos más al dar para saber recibir. Y nuestros hijos hoy en día tal vez están recibiendo mucho más de lo que muchos de nosotros recibimos. Pero entonces, como te dije, en muchos hogares faltó el amor, faltó el cariño, aunque hubo mucho alimento, aunque hubo mucho vestido, aunque hubo muchas cosas bonitas, todavía hay almas, todavía hay corazones que hoy, en una edad madura, en una edad adulta, o quizás en una edad juvenil, más que todo aquello, hubieran querido tener besos, abrazos y caricias. Hubieran querido sentarse sobre las piernas de papá, acariciarle su rostro, peinarle su cabello. O hubieran querido abrazarse al cuello de mamá y perderse allí en su regazo y sentirse amados. Entonces, esta necesidad de cariño que vive en nosotros, como un vacío, como una soledad, y que tantas veces se demuestra en amargura, o tal vez en agresividad, es la que tenemos que ayudar a sanar. Como anteriormente dijimos, tal vez no conocemos el problema de esa persona, pero quizás esté enfocada en los primeros años de su vida. Quizás esté enfocada en esa necesidad de cariño y de amor. Entonces, lo que tú vas a hacer cuando te imagines que Jesucristo llega hasta la camita de esa persona por quien oras, imagínate que Cristo, al besarle, abrazarle, acariciarle muy cariñosamente, lo que le va a decir es: hijo. Y si oras por una mujer: hija, tú sí has tenido padre, yo soy tu verdadero papá, yo te quiero mucho, tú eres mío o tú eres mía, yo soy tu verdadero papá, tú eres mi hijito. Y si hablas de una mujer: tú eres mi hijita, te amo mucho, eres mía o eres mío. En ese momento, mi querido hermano, cuando esta persona siente ese gusto y esa alegría de un cariño, de un beso, de un abrazo, que inconscientemente lo está sintiendo, porque cuando la persona duerme, su inconsciente está despierto, entonces prácticamente lo que Jesucristo hace allí es sanar el inconsciente de la persona. Y tú has querido, porque tú estás viviendo esa escena con Cristo Jesús, y para Jesucristo no hay nada imposible, nada, hermano, nada. Entonces lo que está pasando es que esa persona está sintiendo que sí tiene padre. Y aunque tuvo un padre en el mundo que le abandonó, que no le amó, que no conoció o que le trató muy duro, o tal vez hasta un padre bueno, aquí en este momento se llena ese vacío de amor de padre. Entonces Cristo hace sentir su beso, su abrazo y su amor. Ahora lo que ocurre es que si esa persona
no tuvo madre, o tampoco tuvo caricias, ni cariño, ni amor de madre, nos imaginamos que Jesucristo cuando le besa, le abraza y le acaricia, le pone sobre los brazos de su Madre Santísima y le dice a esa criaturita, que generalmente cuando nos falta el amor son los primeros años de nuestra vida, porque bendito sea Dios, o como muchos dirán desgraciadamente, cuando una joven se casa, y aunque no le haya ido bien con su madre de joven, de niña, antes de casarse, en el momento en que queda embarazada y empieza a experimentar lo que experimenta una madre, ya siente una cercanía hacia su mamá y va y la busca y le toma más confianza y le pide perdón y le pide consejos. Y yo he observado eso en jóvenes rebeldes y jóvenes que inclusive salieron mal salidas de su hogar. Llega un momento en que tienen la necesidad de su madre y tienen que buscar una reconciliación porque necesitan de esa mamá. Pues aquí, en la sanación que tú estás haciendo a esa persona, te imaginas que la Santísima Virgen le tiene en los brazos, que le cubre con ese mismo manto maternal con que cubrió tantas veces a Jesucristo, y que allí le besa, le abraza y le dice, tú sí tienes mamá, yo soy tu verdadera madre. Yo, María de Nazaret, soy tu verdadera mamá. Y por un momento, como que ahí en el silencio de tu corazón y con tu mentecita, esperas que esa persona sienta todo el abrazo de mamá María, todo el abrazo de papá Jesús. Luego te imaginas que Cristo vuelve a tomar a esa personita en sus manos. No importa que la persona hoy tenga 40 o 50 o 60 años, tú sabes que se está sanando la parte de esa criatura cuando fue niño o niña, o cuando fue joven. Y ahí es donde está esa necesidad de amor paterno y materno. Ahora, vuelvo a repetir, te imaginas que Cristo le dice a esa criatura, somos tu papá y tu mamá verdaderos, pero también te di un papacito y una mamacita en el mundo. ¿Sabes? A tu papá fulano, y allí dices el nombre del papá de esa persona si lo conoces. Yo también le amo, también es mi hijo, y a él le pedí que te cuidara. Tú eres el regalo que yo le he dado a tu padre. Tú eres la bendición que yo puse en manos de tu papá. Sabes, yo quiero mucho a tu papá, yo ya lo he perdonado por todo. Ayúdame a amarlo, ayúdame a cuidarlo, ayúdame a bendecirlo. Y te imaginas que Jesucristo en este momento está reconciliando a esta persona con su Padre, generalmente, bajo todos los aspectos. Si acaso hubiese un aspecto en especial, ya vas a ver cómo se ora por ese aspecto. Pero en este instante está llenando el vacío de Padre y está confirmándole que también tiene un Padre en el mundo. Y luego se repite la escena cuando Jesucristo le dice a esta persona, ¿sabes? También te regalé una mamá en el mundo. Tu verdadera madre es mi madre. Le besa y abraza. Y Cristo le dice, hija, ayúdame a cuidar a tu madre. Ayúdame a bendecir a tu madre. Ayúdame a amar a tu madre. Posiblemente este sea el proceso que tenemos que llevar con la mayoría de personas por quienes queremos orar buscando una sanación interior. Posiblemente esta sea la única oración que tengamos que hacer, porque en el caminar diario nos vamos dando cuenta de la gran necesidad que tienen las personas de amor, de la ausencia y soledad de sus vidas. Y tal vez el problema actual esté fundado única y exclusivamente en esa necesidad de cariño fraterno de sus padres, en esa necesidad de sentirse amado. Y tal vez por esa misma necesidad las personas hayan tenido que salir a algún otro lugar a buscar amor. Y el amor que les dieron no es el verdadero amor, o el amor que recibieron no lo recibieron bueno, o simplemente les dieron amor y no supieron corresponderlo. Y hoy en día sufren las consecuencias de no haber tenido amor, no haber vivido el amor y no saber dar amor. Luego no tienen correspondencia en el amor. Vuelvo a repetir, posiblemente esta sea la oración que tú tengas que hacer por esa persona por quien quieres orar.
Y esta oración se puede hacer por 3 o 4 semanas, noche tras noche. Esa es otra característica de esta oración. Hay que hacerla noche tras noche, pidiéndole al Señor que vaya regrabando en la mente de esa persona, allí en el inconsciente, porque lo que hay que sanar es el inconsciente, lo que había en la persona que le estaba causando dolor o amargura. Ahora me gustaría compartir contigo un ejemplo de la vida real para que tú te des cuenta cómo se ora por problemas en las personas. El ejemplo está basado en un hombre de 40 años. Es alcohólico, está casado, tiene su esposa y 3 hijitos. Los quiere mucho, es un profesional, gana buen salario, tiene su casa propia, tiene varios carros y todo tipo de comodidades. Ve por sus hijos, trae todo a la casa y se preocupa por su educación. Pero es alcohólico, como dije anteriormente, y cuando está tomado, llega tarde a la casa, grita a su esposa, la maltrata, hasta ha llegado a golpearla. Tira las cosas, las quiebra, y cuando sus hijitos están cerca, también les golpea y maltrata. Cuando está mal, la vida en su hogar es un infierno y todos le tienen pánico. En sus momentos lúcidos, su esposa le ha tenido mucha paciencia y ha tratado de ayudarle cariñosamente, sin sacarle en cara nada. Lo ama mucho y ve el gran esfuerzo que él hace, pues no quiere ser así. Le duele ver que su familia le tiene miedo y como él también los ama, quisiera cambiar, quisiera ser diferente. En varias ocasiones ha tratado y les ha prometido a su esposa y a sus hijos que va a cambiar. Pasan unos días y vuelve a caer en la borrachera. Ella es buena y paciente, pero ya está cansada de ir a psiquiatras y de sufrir tanto, pues todos los días ve las consecuencias en su familia. Ella ha orado en muchas formas, le han ayudado a pedir por él a Dios. Nada ha cambiado realmente, hasta un día que alguien le habló de esta oración de la noche y le explicó lo que debía de hacer. Ella, en su oración personal, le pidió a Dios la luz para descubrir la raíz del mal de su esposo, ya que se dio cuenta que el mal en sí no es que él es alcohólico. Por el contrario, esto es únicamente el efecto. ¿Cuál es la causa? Es por la causa que realmente se debe de orar. A través de un baño de luz, otra oración de sanación que te enseñaré. El Señor me dejó saber a ella dónde estaba la raíz del mal de su esposo. Ella recordó que él le había contado que cuando cumplió 15 años había salido con sus amigos y le habían invitado a tomarse una cerveza, pero él no aceptó porque sabía que ni a su papá ni a su mamá le gustaba y les dijo que no. Pues al fin él no estaba acostumbrado y no le costó mucho rechazar la oferta. Entonces sus amigos empezaron a burlarse de él y a decirle que se parecía a una niña, que se podía meter debajo de la falda de su mamá, etcétera, etcétera. Después de mucho desafiarle, él se sintió mal y quiso demostrarles que no era nada de lo que ellos le decían y que era tan macho o mucho más que ellos. Recibió la primera cerveza, luego pidió otra y al final se atrevió a desafiarles a ver quién era capaz de seguirlo tomando. Como no estaba acostumbrado, después de tomar unas 4 cervezas, se sintió mal y se fue a su casa. Al entrar, su papá le estaba esperando y lo vio en el estado de descomposición que venía y se asustó mucho. Le preguntó: hijo, ¿qué te pasa?
pero él dijo que nada. Como olía a licor, su padre se disgustó y le preguntó de nuevo: ¿qué te pasa? El joven no estaba en estado ni físico ni emocional para responder a su padre. Luego todo terminó en un altercado y hasta se fueron a las manos, terminando el padre por decirle a su hijo: ¿sabes que si quieres vivir en esta casa, tienes que respetarla? Y si vas a tomar licor, lo haces cuando seas mayor de edad. El joven se retiró a su cuarto, muy disgustado, pues no había buscado realmente esta escena que había pasado. Era una de esas cosas que nos pasan en la vida. Aquella noche estaba tan herido en su interior que juró que iba a tomar licor hasta que se cansara. Y el disgusto con su padre fue tan grande que llegó a tomarle odio, y de buenos amigos que eran, pasó simplemente a un saludo rutinario. La esposa, cuando recordó todo esto, a través del baño de luz que ya te dije, se dio cuenta que la oración que ella tenía que hacer de la noche por su esposo no era para que dejara el licor. Ella sabía que esta oración se hacía por la raíz de la enfermedad, por la causa de la enfermedad. Entonces empezó a orar de noche por su esposo y le pidió al Señor que tomara a su esposo de la mano y que él participara en esa escena en que su esposo había fallado a la edad de 15 años. Empezó por imaginarse a Cristo cuando su esposo dormía y que ella con Jesús se acercaba a él, le abrazaba y le besaba y le decía: hijo, yo te amo mucho, yo soy tu verdadero padre, siempre he estado contigo, te amo mucho, tú eres mi hijo muy querido. Luego se imaginaba que Jesús le decía: también te he dado un papacito en la tierra, a papá yo también lo quiero mucho, y le he encomendado que te cuide y que te ayude. ¿Sabes? Papá también te quiere, papá es responsable por ti. ¿Recuerdas aquel día que cumpliste 15 años? Papá se puso muy triste al verte tan indispuesto y no supo reaccionar. Pero como él te quiere y sabe que tiene que rendirme cuentas a mí por ti, se ofuscó. Pobrecito, era la primera vez que te veía así y él no había pensado esto, pues tú eras la ilusión de su vida. Yo ya he perdonado a papá. ¿Me ayudas tú a perdonarle? ¿Unes tu perdón a mi perdón? ¿Me das un abrazo en mi nombre? Y la esposa, como persona que oraba en este momento, se imaginó que él besaba y abrazaba a su papá. Luego se imaginó que Cristo le abrazaba y le besaba a él y decía que le amaba mucho. Y en ese momento le pedía que cuidara a su papá, pues también era suyo. Luego la esposa se imaginó que Jesús muy cariñosamente le recostaba contra su pecho y le decía: tú no necesitas del licor, hijo, eso no es para ti. Regálame ese tarro de cerveza, o esa copa, o esa botella. La esposa se imaginaba que su esposo le entregaba a Jesucristo ese tarro de cerveza o esa botella de licor. Cristo le tomaba en sus manos y le decía: hijo, tú no necesitas de este licor, tú necesitas de mí.
aliméntate, bebe mi licor divino, bebe mi sangre. Y que en ese mismo momento Jesucristo le decía, todo te lo he perdonado, no temas, todo te lo he perdonado. Al momento Jesús le dijo al joven, ¿sabes? Yo quiero que me ayudes a perdonar a alguien también. Y la esposa se imaginó que al pie de Jesucristo aparecían aquellos jóvenes que en aquella noche habían tratado de desafiarlo para que tomara licor. Se habían burlado de él y le habían prácticamente, sin darse cuenta, enseñado a tomar. Aunque la esposa no sabía quiénes eran, no los conocía, no sabía si estaban vivos o muertos, se imaginó que como para Jesús no hay imposibles, donde estuvieran esos hombres, Jesucristo les estaba perdonando. Y se imaginó que con Cristo, ese joven de 15 años, que hoy tenía 40 años, y que era su esposo, y que estaba dormido, en su subconsciente también le perdonaba a esos jóvenes. Luego pensó de nuevo que Jesucristo le besaba y le abrazaba, y le daba las gracias por ayudarle a perdonar. Allí terminó la oración y ella volvió a dormirse. Esta oración la hizo ella por 3 semanas seguidas, noche tras noche. Ahora viene una serie de preguntas que tú me podrías hacer. Blanca, ella tocó a su esposo mientras oraba por él. No es necesario que lo toques, porque si te imaginas que estás orando por alguien ausente, ¿cómo podrías tocarlo? O si es una persona de un sueño liviano, va a despertarse y no vas a tener la oportunidad de orar. O si es un joven rebelde y se despierta, se va a disgustar y entonces la oración no va a tener ningún efecto. Entonces, no hay que tocar a la persona. Otra pregunta que me harías, ¿es necesario estar en el cuarto con esa persona? Te digo, no es necesario estar en el cuarto con la persona. Inclusive si es una persona que tiene sueño liviano y es tu esposo y se despertaría si tú te sientas o te mueves en la cama, podrías orar por él desde el baño, desde la cocina, porque el Señor te inspiraría que ya está dormido. ¿Cuántas veces hay que hacer esta oración? Ya te he dicho 2 veces y vuelvo a repetir, por un transcurso de unas 3 o 4 semanas, noche tras noche. No vayas a tener sentimiento de culpa si por cualquier motivo se te olvida una noche, te despiertas y no caes en cuenta que vas a orar por él o por ella. Simplemente sigue orando, no tienes que volver a empezar y decir como perdí una noche y llevaba 2 semanas, tengo que orar otra vez 3 semanas seguidas. No, entrégale al Señor. Recuerda que es Jesucristo el que sana. No te dejes llevar de tonterías, ni te intranquilices, ni te dejes llenar de resentimientos. Ahora me puedes preguntar, ¿cómo hago para saber cuál es la oración que debo de hacer? Y tengo que repetir las palabras exactas cada noche. No. Primero que todo, la oración que tú debes de hacer es una oración que te salga del corazón. Y una vez que tú reces esa oración con tu corazón, cosas lindas van a producirse en esa persona, porque ya tu disponibilidad para el Señor y la aceptación de esa persona ha tenido efecto en ti. ¿Y qué sale de tu corazón? Pues aquello que el Señor necesita que salga, disponte. Ahora es muy importante que tú sepas, no es que tengas que repetir la misma oración todas las noches, exactamente igual, pero sí tienes que orar por un solo problema a la vez. Es decir, si vas a orar por la necesidad de sus padres, el amor de sus padres, el cariño de sus padres, sería 3 semanas seguidas, o más o menos. Si vas a orar porque la persona es borracha o esto o aquello, o tiene un problema de mujeres, o es muy infiel, tendrías que orar 3 semanas seguidas, noche tras noche, por ese problema. No puedes revolver intenciones, no puedes orar por 2 o 3 cosas a la vez.
Enseguida te explico el por qué no. Entonces, ¿cuántas veces no se conoce esa oración que tenemos que hacer? Pues simplemente yo te aconsejaría, hazte un baño de luz, y es otra oración que voy a enseñar en estos cassettes. Pídele al Señor que te ilumine, porque esa persona está en problemas y cómo debes de orar, y después haces la oración de la noche. Te dije que te iba a explicar por qué no hacer la oración por distintas cosas a la vez. Imagínate un cassette, tienes 60 minutos, 30 por un lado y 30 por el otro. Cuando tú empiezas a grabar el minuto 1 y quisieras grabar al mismo tiempo el minuto 30, ¿podrías hacerlo? ¿Verdad que no? Sería necesario esperar que el cassette corriera 30 minutos para grabar el minuto 30. Pues en la mente es lo mismo. Es como un cassette que ha ido guardando todas las experiencias de nuestra vida, positivas o negativas. No las olvida. Y lo que se trata no es de borrar el cassette, porque tú no podrías borrarlo. Se trata de regrabar sobre esa parte donde hay una experiencia dolorosa, negativa, y donde hay ausencia de Jesucristo. Cuando tú te haces presente ahí con Jesucristo, al pie de la cama de esa persona, y vas a ayudar a sanar el inconsciente, que repito, ya lo dije al principio, está despierto cuando tú duermes. Entonces, lo que pasa es que Jesucristo se hace presente en la escena, y lo que era negativo se convierte positivo, por la presencia, por el amor, por la bondad, por la misericordia, por el poder sanador de Jesucristo. Entonces, no puedes orar por 3, 4 o 5 cosas a la vez. Es necesario que ores por una sola. Y en el transcurso de unas 3 semanas, no me preguntes por qué, porque no sé, pero hemos visto los efectos, la persona empieza a cambiar. Entonces, es muy importante que tú te des cuenta que esto es por qué. Esto es por qué. Recuerda el ejemplo del alcohólico. El problema del alcohólico no es el alcohol, no. ¿Cuál es el grave problema del alcohólico? El grave problema es el disgusto. El disgusto que tuvo con su padre, el odio y el resentimiento por su padre, y lo que él alcanzó en ese momento a sentir contra él mismo y contra sus amigos, que lo llevaron a hacer algo en contra de lo que él quería hacer. Ahora quiero hacer énfasis. Recuerda que la oración que la esposa hizo, en esa oración se imaginó a Jesús besándole y abrazándole y diciéndole que él era su verdadero padre. En ese momento en que este hombre recibía ese beso y ese abrazo, se llenaba el vacío de amor que el padre había dejado en este joven. Tal vez desde los 15 años este joven no volvió a creer en el padre, no volvió a creer en la bondad de un padre de familia, y aunque él quería ser bueno en su hogar, no podía hacerlo porque había ese vacío. También le afecta a él mucho en su vida de hogar los problemas que se fueron creando a través de él por esa soledad, porque él era un buen amigo de su padre. Y después de eso ya no volvió a tener relaciones de amistad con su padre, solo lo veía como autoridad, solo lo veía como un hombre que demandaba, como un hombre que exigía, como un hombre que inclusive llegó a ser injusto con él. Entonces, todo eso se va llenando en esa oración. Y ahora el hombre de 40 años quiere ser buen padre de familia y lo consigue. Claro que lo consigue hacerlo mejor, pero hay un vacío en su vida. Lo va a conseguir cuando en realidad Jesucristo llene el vacío del amor del Padre para ese joven de 15 años y este hombre de 40 reciba la alegría y la paz para hacerlo todo en el nombre del Señor. También la sanación de ese problema del alcohol se va a realizar cuando él logra perdonar a su padre y cuando logra saber que él no tiene que ser ningún borracho y que esa promesa que él se hizo un día en la vida, ahora van a saber que toma hasta que yo quiera, y ya toma hasta que quiere porque él puso eso en su mente, e inconscientemente es lo que quiere hacer porque eso fue lo que un día se propuso. Ese problema termina cuando él logra entregarle a Jesucristo, allí en medio de esa oración, sea la botella o sea el vaso de alcohol o lo que él tome. Y entonces, cuando Jesucristo le dice que con su sangre divina
Él va a limpiarle y purificarle, pues este hombre recibe una gran bendición del Señor. Allí ocurre justamente lo que él necesita. Dios, Cristo, por medio de esa oración, le da el voto de confianza y le impulsa a no necesitar más del licor. Y eso justamente es lo que la persona necesita para empezar una nueva vida. Y en este caso de la oración de la noche, una nueva vida unida a Cristo. Porque al mismo tiempo que le pide que le perdone a quienes le hicieron daño en aquella etapa de su vida, también le dice, yo te he perdonado. Quiero que te des cuenta que en este momento no se está orando por los problemas actuales, sino que se está orando por la raíz del problema. Por la raíz del problema. Ponte a observar que quizás esa persona empieza a hablarte mejor de su padre. Empieza a decir, sabes, soñé con mi papá anoche. O, sabes, qué deseos tuviera de ver a mi papá. Y tal vez ese papá ya está muerto. Y esa persona empieza a recordar a su padre y tal vez tiene deseos de perdonarle. Y si el papá ya está muerto, pues tú tienes que ayudarle en ese momento a decirle, el Señor lo está amando, el Señor le lleva a su presencia, el Señor ya le dio su premio que le tenía prometido. Regalémoselo al Señor, oremos por el Señor, pidámosle a Dios que le dé toda su paz y su alegría. Perdónalo si alguna vez te hizo daño. Es muy importante que atendamos la petición de la persona o las reacciones que se están viendo en la persona, si es que tenemos acceso, si es que nos damos cuenta, si es que sabemos lo que está pasando. Si la persona está ausente, tal vez no nos damos cuenta ni sabemos lo que está pasando, pero le dejamos todo, nosotros también, en un voto de confianza al Señor. Ahora yo quiero que quede muy presente que no se trata de que la persona olvide la escena. No, lo único que se trata es que esa escena se regrabe con la presencia de Jesucristo y que aparezca Cristo en la vida de esa persona y actúe con su poder sanador. Los resultados, te digo de nuevo, se los dejamos al Señor. Quizás te toque verlos, quizás no. Es muy importante que tú tomes todo esto en una actitud positiva. Ahora quiero darte un testimonio de algo que pasó en alguna ciudad donde yo visité. Me llevaron y me pidieron que orara por una familia. Yo oré por esa familia y recuerdo que oré por una niña de unos 16 años que tenía un problema muy serio y era que todavía se mojaba en la cama. Y nadie, ningún médico ni nadie había podido hacer nada por ella y ella se sentía muy mal, se sentía muy humillada. Logramos descubrir que todo el problema de ella estaba en que cuando ella estaba más o menos de 3 o 4 años, su papá y su mamá les gustaban mucho y su papá se iba con mucha frecuencia los fines de semana con sus amigos a distintas actividades al aire libre y ella quedaba solita con su mamá y cuando ella venía a acariciar y tal vez como a contemplar a su mamá y a darle cariño a su mamá, la mamá le llegó a decir un día, quítate que a ti tampoco te quiero, y la tiró a un lado. Esa niña recordaba eso con un dolor grandísimo y lloró y lloró y lloró. Oramos, el Señor la sanó y también se sanó de su problema que tenía físico. Entonces, luego terminó la mamá por decirme, ora por mi niño de 7 años, pero viene el problema tan serio que muchas veces no nos damos cuenta que no podemos orar por las personas, si las personas no quieren. Este niño no me iba a aceptar oración porque primero que todo era muy rebelde, segundo no le hacía caso a sus padres, y tercero, pues ¿qué iba a decir? Que yo iba a ir allá quién sabe a quién. Entonces le aconsejé a la mamá que hiciera esta oración de la noche. Y le dije que empezara a mirar al niño en una actitud positiva, tanto ella y el esposo, que se imaginaran que Cristo iba a esa camita, que lo cargaba, que le decía que él era el verdadero papá, pero que también le había regalado un papito en el mundo, que quisiera mucho a su papito, que se lo cuidara mucho, porque era de él, era de Jesús. Y que hiciera exactamente lo mismo con la mamá. Es un proceso que más o menos ya te expliqué y no tengo mucho tiempo para explicarte más. Y ocurrió algo muy lindo. Le dije que orara haciéndole sentir al niño que no era rebelde, que se imaginara que Cristo lo abrazaba y lo besaba y le decía, tú eres un niño muy suave, tú eres un niño muy dulce, tú eres un niño muy bueno. Este niño tenía un problema muy serio y era que cuando lo corregían, salía y se iba frente al televisor y se enredaba una cobijita en su nuca y empezaba a llorar y allí se dormía. Y nunca le podían ni siquiera lavar esa cobija porque era el problema serio del hogar. Pasadas 2 semanas, contó la mamá después en un testimonio públicamente en la iglesia, la criatura vino y se le sentó sobre las piernas. Nunca se había dejado besar o abrazar. Y al sentársele sobre las piernas le dijo, mami, yo te quiero mucho, y le dio un abrazo y se fue.
El niño empezó a venir a su escuela, a contarle a su mamá todo lo que pasaba en la escuela y conversaba con su papá, cosas que nunca hacía. Y pasadas esas 2 semanas, un día vino y trajo la cobijita en la mano y le dijo: mami, tú puedes regalar esta cobijita porque yo no la quiero. Y que ya empezó y iba y se acercaba a ellos y les hablaba y les conversaba y les decía. Aquella fue para esos esposos la parte final de aquel problema, fue la cumbre, fue la sanación del Señor. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando ellos le regalaron ese hijo a Jesucristo, cuando ellos empezaron a ver positivo lo que era negativo, y cuando ellos dejaron que Jesucristo obrara en la criatura y empezaron a vivir positivamente lo que oraban en las noches. Ese niño se sanó completamente, es un niño muy dulce, muy cariñoso, y esos padres, ya ustedes imaginan lo hermoso, lo grande que es ese hogar. Hermano, yo he querido explicarte esta oración un poco extensa, con el objetivo de que te des cuenta que puedes hacerla por cualquiera persona que quiera o que no quiera, por cualquiera persona que tú conozcas o no conozcas, por cualquiera persona que sepas o no sepas su problema, porque el que sana es el Señor Jesucristo, y cuando Él sana, sabe lo que le da a cada persona de acuerdo con sus necesidades espirituales que la van a servir para su santificación y para darle gloria a Dios. Espero que a través de esta experiencia tú puedas entregarle a Dios muchos de tus problemas. Termino diciéndoles, en la misma noche podrías orar por varias personas. Recuerda por qué estás orando, pero podrías orar por varias personas. Espero que tu experiencia sirva para que se la comuniques a otros y otras personas también encuentren la solución a sus problemas en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y la paz de Jesucristo quede en tu corazón. Alabado sea el Señor Jesús, bendito por siempre. Amén. Para solicitar nuestro catálogo de cassettes, puede usted hacerlo a los teléfonos 584-3241 o al 264-1224. No permita la duplicación de este cassette, para que la obra de nuestro ministerio continúe siempre al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ore por nosotros, que nosotros estamos orando y trabajando para usted. Que el Señor llene de bendiciones a todos los suyos. Son los deseos de Shema, siempre presente al servicio de la Iglesia Católica.